Es otra manera de explicar el Evangelio. ¿Por qué una persona debería seguir a Cristo? ¿Y qué se necesita para ser un seguidor de Cristo? Hoy hablaremos de el nuevo nacimiento, que es otra manera de explicar por qué uno debería seguir a Cristo y qué significa seguir a Cristo. Entonces quiero que repasemos esto, no quiero demorarme mucho aquí porque quiero que usted le dedique tiempo a responder esas preguntas que están en ese papelito. Entonces vamos a leer la historia de Nicodemo rápidamente y repasemos cada una de las preguntas que usted debió haber resuelto en su lección. Dice el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo quedó como gringo con eso. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a manera de resumen, cuando uno se mete en esta historia, uno nota que Nicodemo es descrito como un personaje que aparentemente tenía todos los papeles en regla o la visa completa para irse al cielo, ¿cierto? Era maestro de la ley, era un fariseo, ¿cierto? Y los fariseos en esa época eran los evangélicos de esta época. Entonces era un fariseo, maestro de la ley, y tenía una profunda admiración por Jesús, ¿cierto? Admiraba sus enseñanzas porque llegó de noche: Señor, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Admiraba a Jesús. Y surgía esta pregunta: ¿qué pensaba Nicodemo de Jesús? Es la primera pregunta que tienen en el módulo, ¿verdad? Que Jesús había venido de Dios como maestro y que sus obras eran de Dios. Sin embargo, no era creyente, no era salvo. ¿Por qué decimos que a pesar de que uno pueda tener una profunda admiración por Jesús, conocer sus enseñanzas, aún enseñar la palabra de Dios como Nicodemo enseñaba la palabra de Dios, ¿cierto? Y aún no se es salvo? Por el tema del nuevo nacimiento. El tema del nuevo nacimiento choca con Nicodemo y tal vez puede chocar con muchos de nosotros. Hay personas que pueden tener una profunda admiración por Jesús, pueden estar familiarizados con Él, pero no son salvos. Y aún en la iglesia sucede esto. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Que Él no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, en otras palabras, no importa la vida que tengas, lo que te esfuerces, lo mucho que te esfuerces por ir a la iglesia, por estudiar la palabra, ¿cierto? No importa que admires las enseñanzas de Jesús.
Pero si tú no has nacido de nuevo, Nicodemo, no puedes. Y es lo que nos está diciendo Jesús. En el texto uno nota que Nicodemo quedó como azul con lo que Jesús le estaba diciendo, quedó confundido. Nicodemo, como maestro de los judíos, debía haber entendido la expresión nacer de nuevo, porque no era una enseñanza nueva para él. Entonces, en la lección ustedes notaron que hay un pasaje en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, que explica lo que significa nacer de nuevo. Y habían dos preguntas. ¿Qué significa nacer del agua y qué significa nacer del Espíritu? Porque Jesús le explica, ¿quieres saber lo que significa nacer de nuevo? Bueno, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo quedó todavía más confundido. Entonces, ¿cuál era el pasaje que Jesús le estaba citando cuando le estaba explicando lo que significaba nacer de nuevo? Es decir, nacer del agua y del Espíritu. Era este pasaje. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto era algo que Nicodemo debía haber conocido. Aquí se está explicando lo que significa nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer del agua? ¿Qué respondieron ustedes? ¿Cómo le fue ahí? Ser purificado, ser limpiado de los pecados. Entonces tiene que ver con una limpieza, así como el agua te limpia. Una persona que nace de nuevo empieza a experimentar una limpieza y muchas veces en ese proceso tiene que haber quebrantamiento. Tiene que haber cierto dolor por la vida que tenías o que teníamos y que no estaba bien. Entonces uno empieza a ser redarguido por su pecado, uno empieza a reconocer, Señor, ¿qué había hecho? Pero esas lágrimas de dolor o de arrepentimiento, de tristeza, significa que el Espíritu Santo está trabajando, está limpiándote mientras tú estás siendo convencido o estás siendo redarguido de tu pecado. Así que si alguna vez, yo recuerdo una hermana que me decía en Cartagena que ella, cuando escuchaba los tiempos de alabanza y le daban ganas de llorar, se cohibía porque no le gustaba como que la vieran llorando en público. Y yo decía, pero, ok, uno entiende eso, pero mira que detrás de eso, ella como que trataba de suprimir eso. Detrás de eso hay un trabajo, hay una obra de Dios en tu vida que está tratando contigo en un área y que de pronto tú te estás resistiendo a. Entonces, hay muchas formas uno de tener intimidad con el Señor, ¿cierto? Entonces, que cuando nos tengamos esas experiencias, entendamos qué es lo que está sucediendo. Era una de las preguntas que yo me hacía cuando, ¿por qué soy tan llorón cuando estoy en un tiempo de alabanza? ¿Por qué soy tan sensible y por qué estas escenas de mi pasado me ponen? Entendí esto más adelante cuando fui enseñado de que Dios estaba tratando conmigo y me estaba limpiando con su palabra y aún usaba el tiempo de alabanza. Y no me resistía a eso. Yo, Señor, trata conmigo. Entonces, tiene que ver con eso, ser purificado, ser limpiado. Pero está la siguiente pregunta. ¿Qué significa nacer del Espíritu? ¿Qué respondieron ustedes? Ahí en el módulo, los que tienen el módulo. Ser limpiado del pecado, por un corazón nuevo y un espíritu nuevo, guardando los preceptos de Dios y poniéndolos en práctica. Amén. En la misma lección, si ustedes se dieron cuenta, abajo están las respuestas. Ahí estaban las preguntas y abajo se explicaban las respuestas. O sea que esto es sencillo. Entonces mira, es recibir una nueva vida, un cambio de corazón por el Espíritu Santo. Y eso lo da Dios. El poder recibir una nueva vida y un cambio de corazón
Yo digo que una de las evidencias tiene que ver con lo que me gusta ahora y lo que no me gusta ahora. ¿Cierto? Aunque todavía hay una lucha por el pecado, ¿cierto? Ya no trato de deleitarme, sino de luchar con el pecado. Eso marca la diferencia cuando tienes un corazón nuevo. Ya no es como una facilidad, sino que cuando aún caes, está Dios trabajando con nosotros. ¿Cierto que así es? Una nueva vida, un cambio de corazón por el Espíritu Santo. Y hay una pregunta. ¿Has pensado que no puedes ser discípulo de Cristo porque no vas a poder seguir fielmente a Cristo? Yo no sé si les ha pasado eso, pero cuando yo converso con personas nuevas en el Evangelio o no creyentes, bueno, aún personas ya años en el Evangelio, una de las típicas preguntas es esta: es que yo no quiero seguir a Cristo, me cuesta seguir a Cristo por el temor a fallar, a no ser hipócrita, y si yo voy a estar aquí, voy a estar allá, entonces yo mejor me quedo acá, y cuando esté yo preparado, cuando yo me sienta listo, entonces yo voy a... Es lo que quiere decir esta pregunta, y es un grave error uno pensar de que uno tiene que estar preparado, ¿cierto? Tiene que ya ser el cristiano modelo para seguir a Jesús. Y no es así. De acuerdo a lo que hemos venido diciendo, Dios nos va a dar con su Espíritu Santo un corazón nuevo, ¿cierto? Para ayudarnos en ese proceso. Y creo que el pasaje ese cuando Jesús conversa con los fariseos, que criticaban a Jesús porque estaba comiendo con publicanos y pecadores. ¿Qué le dio Jesús a los fariseos? Los sanos no necesitan de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. Si tú te consideras bueno, ¿para qué vas a ir a buscar a Jesús? Jesús viene por personas que se consideran pecadores y que quieren proceder al arrepentimiento. Entonces, ¿alguna vez les ha pasado? Entonces, debemos recordar esto: que quien te capacita para obedecer a Dios, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obras es el Espíritu Santo. Entendamos que la vida cristiana tiene que ver con eso. La palabra Espíritu Santo, cuando dicen que Él es el consolador, esa palabra consolador significa uno que está al lado. Paracletos es el término en griego, estar al lado. Es una persona que te acompaña, que te ayuda y que te anima. Entonces, si usted por algún momento de su vida ha tenido ese pensamiento de no seguir perseverando en el Evangelio o no dar más compromisos en su vida cristiana porque piensa que va a ser un hipócrita o que porque piensa que le va a quedar mal, recuerde esto que estamos hoy enseñando. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Dios te ha dado su Espíritu Santo para ayudarte en esos procesos. Y creo que los adolescentes, los nuevos creyentes, esto es muy puntual en esos momentos de crisis de si sigo o no sigo a Jesús después de estar muchos años escuchando las enseñanzas en la escuela dominical, y cuando ya uno llega a una edad donde necesita mostrar compromiso, esta pregunta debería ser respondida con esta historia de Nicodemo. Pero en el pasaje llama la atención que Jesús, para que Nicodemo pudiera entender lo que significa nacer de nuevo, porque Nicodemo no entendía, él pensaba que era una reencarnación, volver al vientre de su madre. Jesús lo confronta, debiste haber conocido la Escritura. ¿Y qué hace Jesús para que él pueda entender? Entonces le cuenta una historia. Miren lo bueno que son las ilustraciones, de cómo una persona puede nacer de nuevo. Porque muchas veces el tema de nacer de nuevo no se puede entender desde el punto de vista que no lo ha recibido. Ya uno cuando lo ha recibido, lo ha experimentado, uno lo entiende y lo explica. Pero el que está luchando con su pecado, con su debilidad, no. Eso le entra por aquí, le sale por allá, pero ¿cómo tú me vas a...?
porque él quiere y, él no, y no puede dejarlo. No puede asimilar la información de que tiene una gracia que lo ayuda. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, si no lo puedes entender, te voy a explicar cómo puedes entonces recibirlo. Y le cuenta la historia. Una historia que para los judíos era muy familiar, que está en Números 21, versículo del 4 al 9. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿cómo explicaríamos ese versículo 14? Vamos brevemente a Números 21 del 4 al 9. Dice el texto que después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Iban caminando la tierra prometida, ¿cierto? Y en su proceso se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Note la crítica y la murmuración contra la provisión de Dios y contra el liderazgo de Dios. ¿Cierto? Un pecado del pueblo en medio de su desánimo. Y Jehová, en respuesta a este pecado, manda juicio sobre el pecado, porque la paga del pecado, ¿cierto? Las consecuencias del pecado. Y aquí notamos un Dios que lanza juicios sobre el pecado. Y envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel como consecuencia por su pecado. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Note que ellos empiezan a buscar a Moisés, como cuando usted tiene un problema por una mala decisión y a veces como que las personas no ven a Dios como al que usted puede ir directamente y buscan una persona que tenga como que no debería ser así, pero el pueblo revela que no tenía relación con Dios y busca a Moisés para que interceda. Y cuando Moisés ora, Jehová le dijo a Moisés, bueno Moisés, hazte una serpiente ardiente o una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, es decir, sobre un palo. Colócala en un palo y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces la escena es como eran unas serpientes que Dios había soltado para que con su mordida mataran. Dios hace una serpiente, manda a Moisés que haga una serpiente de bronce, algo así como una imagen, la coloca en un palo y levántala. Y todo aquel que mire la serpiente, cuando mira, solamente con mirar, vive. Imagínense, porque siempre no hay gente, siempre iba a haber gente incrédula. Yo me imagino, no lo dice el texto, pero a veces sucede así, ¿cierto? Lo mordió la serpiente, ¿será que miro? No, ¿qué voy a mirar yo? Que siempre hay escepticismo ante este proceso de Dios de simplemente mira y confía y tú serás salvado o sanado. Y dice el texto que Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre su asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la provisión que Dios hizo para curar la gente mordida por la serpiente? Ordenó a Moisés poner una serpiente de bronce en un asta para que la miraran con fe y fueran sanados. Es lo que está en la lección. Entonces, ¿cómo explicaríamos entonces el versículo 14 a la luz de la historia de Números 21? Ustedes ya debieron haberla respondido ahí. Por cuestión de tiempo lo voy a... Así como la serpiente levantada en un asta sanaba a todos los que la miraban con fe, Jesús fue levantado en una cruz y todo aquel que lo mira con fe recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Solamente una mirada de fe, dice un coro, ¿cierto? Puede sanarte. Cuando hablamos de una mirada de fe, simplemente confía que Jesús te puede perdonar, que Jesús te puede sanar, que Jesús te puede liberar. Y eso a veces choca contra nuestro activismo, nuestras buenas obras de estar acostumbrados a hacer muchas cosas para ganarnos.
Simplemente mira a Jesús y serás perdonado. Entonces, lo que Jesús está haciendo, mira, así como ellos fueron sanados en el desierto, simplemente con una mirada, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en una cruz y tú lo mires confiando que Él te puede perdonar, tus pecados serán perdonados y serás libre. Fue lo que hizo, es lo que... Pero el texto termina diciendo que todo aquel que cree en el Hijo, entonces hay un llamado ¿a qué? A la fe. Y uno se preguntaría, ¿cuál es la relación entre creer en Cristo y el nuevo nacimiento? Y es importante hacer aquí este énfasis. Es el Espíritu Santo quien produce nueva vida en una persona. No es la fe la que va a producir la nueva vida. Es el Espíritu Santo. La fe es una respuesta a la nueva vida. Efesios capítulo 1, del 13 al 14 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Note cuál es el proceso. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Uno primero oye y después cree. Y el Espíritu Santo usa la palabra, ¿cierto?, para darnos vida, pero es necesario creer. Entonces, ¿cuál es la relación? El Espíritu Santo es quien produce nueva vida en una persona a través de la palabra, ¿cierto? Sin embargo, es necesario creer en Jesús para que tengamos perdón y vida eterna. Porque no falta el que dice, bueno, yo no creo en Jesús porque Él no ha obrado en mi vida. Y no es así. Este tema de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre, Dios hace, dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer, pero también dice en el mismo versículo, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, Dios hace algo, pero tú debes responder con fe. Y quiero que dediquemos estos 5 minuticos a responder a estas preguntas. Están en la hojita. Toda la lección prácticamente explica que el nuevo nacimiento es una experiencia que uno debe experimentar para poder ver el reino de los cielos. Y que para poder experimentarlo tiene que ser una obra del Espíritu Santo y tienes que responder con fe. Eso hace parte del Evangelio. ¿Sí? Piensa ahora en por qué una persona debería seguir a Cristo. De acuerdo a esto que estudiamos hoy y a todo lo que hemos estudiado, de acuerdo a su experiencia, ¿por qué? Y quiero que me lo escriba allí, ponga su nombre. ¿Por qué? La idea es mirar qué es lo que usted cree acerca del Evangelio. Y si no sabe, está bien, eso es una respuesta. La idea es poder ayudarlo en las inquietudes, en las dudas que usted tenga sobre este tema. Entonces, ¿por qué una persona debería seguir a Cristo? ¿Qué se necesita para ser un seguidor de Cristo? ¿Has aceptado la salvación que Cristo te ofrece? ¿Hace cuánto y cómo fue? Obviamente no todos tienen memoria fotográfica y no todos el proceso fue de igual que el otro, ¿verdad? Hay unos que en el marco de la iglesia, tanto relacionarse, tuvieron una experiencia. ¿Has aceptado la salvación que Cristo te ofrece? ¿Hace cuánto y cómo fue? Por ejemplo, yo recuerdo que un 21 de septiembre del año 2010 pasó algo conmigo. O sea, hubo un momento especial conmigo, porque yo acostumbraba a ir a la iglesia, pero ese día pasó algo. Es ese momento donde usted dijo, yo no puedo seguir así. De aquí en adelante, mi vida no puede seguir en la misma situación. Porque a veces uno puede confundir el hecho de que estar toda una vida en la iglesia y creer que por estar toda la vida en una iglesia
Pero si nunca has tenido un momento, un antes y un después, hay que evaluar eso, ¿cierto? Y insisto, es complicado a veces identificarlo, pero a nivel personal uno debería hacer el ejercicio. ¿Cuándo fue ese momento donde yo hice un clic? Me pasó como el hijo pródigo. No está bien que yo siga así. No tiene que escribir detalles si no lo recuerda, pero que usted haga el ejercicio. ¿Qué significa convertirse a Cristo? Eso fue la lección pasada, ¿cierto? ¿Y qué significa nacer de nuevo? El que haya terminado, ya levanta la mano. Santiago, ¿tú tienes? ¿Ya terminaste? ¿Quién más? ¿Todos tienen papelito? Allá tiene Jonathan, Joy, Claire, Leslie tiene por allá, Susana, sí tienen. Entonces, si todos los que no tengan, levanten la mano para que... La idea es que por favor hagan ese ejercicio, si no saben, no importa, eso también es una respuesta. Estamos en un proceso de formación. Si ya terminó, listo, ahorita se la recibimos. La secretaria está por aquí, Catalina, para que ella me haga el favor, vaya recogiendo los papelitos, y a los que no tengan, por ahí llegó Wandaville, le entregas un papelito también. Y quiero que terminemos este tiempo orando. Y piense por un momento amigos, familiares, conocidos, o tal vez usted mismo, que se puede identificar con Nicodemo. Han estado por mucho tiempo activos en una iglesia, tienen una profunda admiración por Jesús, conocen sus enseñanzas, tal vez las han enseñado, pero no han nacido de nuevo. No han experimentado ese deseo de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos, no como una carga, sino como decía el texto, ¿cierto? Como algo genuino. Porque ¿cómo nosotros identificamos la forma como respondemos a la palabra de Dios? Y quiero que oremos, porque esto es una obra que hace el Espíritu Santo. Esa escena cuando el Señor Jesús se le aparece a el Señor en el libro de Ezequiel, aquella visión de los huesos secos. Cuando yo estudié ese pasaje hace años, entendí un poco más lo que sucede en la vida de una persona. Uno lanza la palabra y uno espera el resultado. ¿Qué le dice el Señor? Profetiza.
tuvo que venir el Espíritu Santo cuando la palabra a dar vida. Es la palabra de Dios lo que va a dar vida a una persona para que responda en fe y en arrepentimiento. Estoy dando tiempo para que todos terminen, para que podamos estar concentrados en la oración. Si no ha terminado, me lo puedo entregar entonces al final del servicio. El mejor milagro que una persona puede experimentar no es el milagro financiero de que aparezca una cuenta, ¿cierto? Y Dios te pague las deudas. El mejor milagro que tú puedes experimentar no es que sane a tu mamá o a tu papá de una enfermedad o a un pariente, porque en últimas la muerte le llegará un día. Mejor milagro que uno puede experimentar es poder experimentar el nuevo nacimiento, porque es un milagro que uno pueda dejar la naturaleza vieja e iniciar una nueva naturaleza. Y si en estos momentos, yo quiero que usted cierre los ojos por un momento para que se concentre.